Buenas tardes. Vamos a hablar sobre los regímenes de exportación, regímenes de no transformación, exportación definitiva, exportación temporal para reimportación en el mismo estado. Empezando con el tema, vamos a partir con algunas definiciones. Régimen. El término régimen hace referencia en el ámbito político a todo aquel tipo de gobierno formalmente establecido para un Estado, como también al modo de organización del poder que ese Estado dispondrá. En otras palabras, el régimen es la forma o el sistema por el cual un Estado ejerce su gobierno y a través del cual también puede impartir valores, actitudes y estructuras éticas o de pensamiento. Otro tema del cual vamos a hablar es sobre el régimen aduanero. Tenemos un concepto que es dado por la SENADE que dice: un régimen aduanero es una modalidad de importación o exportación orientada a darle un destino aduanero específico a una mercancía de acuerdo a la declaración aduanera presentada. El concepto de régimen aduanero se emplea para nombrar el marco legal que regula el tráfico internacional de las mercaderías que se encuentran sometidas a la fiscalización de la aduana. También hablaremos sobre la exportación. La exportación son el conjunto de bienes y servicios vendidos por un país en territorio extranjero para su utilización. Junto con las importaciones, son una herramienta imprescindible de la contabilidad nacional. Buenas tardes, mi nombre es Demi Muñoz y yo les voy a hablar acerca de los regímenes de exportación. Existen dos grupos de regímenes de exportación: los regímenes de no transformación y los regímenes de transformación. Cabe recalcar que nuestro grupo se va a enfocar en hablar acerca de los regímenes de no transformación, que a su vez se dividen en exportación definitiva y exportación temporal. Mi tema es exportación definitiva. ¿Qué es la exportación definitiva? Es el régimen aduanero que permite la salida del territorio aduanero como tal de las mercancías nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo definitivo en el exterior y no está afectada a tributo alguno. Podemos decir que existen diversas formas de exportación. ¿Cuáles son? Exportación por trámite regular. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el monto de la exportación excede los $5.000, requiere contratar los servicios de aduana. La otra forma de exportación es la exportación por trámites simplificados. Como su palabra lo dice, es cuando el monto no excede los $5.000 y lo puede hacer su exportador como tal. También existen mercancías a exportarse. Se puede exportar todo tipo de mercancías, excepto 1. Las mercancías prohibidas cuya relación se encuentra en el portal de la SUNAT. 2. Las mercancías restringidas que están sujetas a la presentación de autorizaciones, certificaciones, licencias o permisos correspondientes. Antes de finalizar, yo les voy a hablar acerca de un ejemplo en el cual podemos darnos cuenta que existe exportación definitiva. Basémonos en el caso del cacao. Como todos sabemos, el producto cacao es un producto muy característico en Ecuador como tal, muy vendido, muy exportado. Sara es una comercial muy trabajadora. Es por esto que una empresa de Estados Unidos se contactó con ella porque quiere exportar su producto, porque es muy bueno y es muy rentable. Luego de esto, Sara se contactó con una agencia de aduanas para saber qué es lo que procedía a hacer. Ella tiene que informarse cuáles son los requisitos para exportar. Por ejemplo, ella tiene que tener un régimen común, tiene que tener certificado de inspección sanitaria, etc. De ahí, la autoridad aduanera verificará que Sara tenga todos sus papeles en regla y dará su aprobación. Posteriormente, cuando el certificado esté aprobado, la mercancía será llevada para el respectivo control aduanero y que así se pueda autorizar el embarque y realizar correctamente la exportación. Por último, tenemos el reglamento al Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, que establece lo siguiente. En el artículo 158 de la exportación definitiva, quiere decir que es el régimen aduanero que permite la salida definitiva de mercancías en libre circulación, como lo dije anteriormente, y que fuera del territorio aduanero ecuatoriano o una zona especial de desarrollo económico con sujeción a las disposiciones establecidas en la norma legal vigente. Muchas gracias por su atención.
Bueno, yo les voy a hablar sobre la exportación temporal para la reimportación en el mismo estado. Según el Código Orgánico para la Producción, Comercio e Inversiones, el artículo 159 establece que es el régimen aduanero que permite la salida temporal del territorio aduanero de mercancías en libre circulación con un fin y un plazo establecido, las cuales deberán ser reimportadas sin modificación alguna y deberán ser susceptibles a identificación. ¿A qué se refieren con susceptibles a identificación? A que dichas mercancías deberán presentar la información previamente realizada, como por ejemplo facturas comerciales, la declaración aduanera de exportación, la autorización del conocimiento de embarque, entre otros. El plazo. Según el artículo 161, la reimportación de las mercancías exportadas bajo este régimen deberán ser realizadas en un plazo máximo de 2 años, a excepción de las mercancías nacionales o nacionalizadas que tienen la ejecución de cumplir obras o prestación de servicios, las que podrán permanecer en el exterior hasta 90 días después de haberse finalizado el contrato u obra. Normalmente este régimen temporal se lo usa con el fin de promocionar actividades específicas en el exterior, como presentaciones, exhibiciones, ferias internacionales, muestras y más. Un ejemplo concreto de esto tenemos un empresario ecuatoriano que se dedica a la fabricación de artesanías, decide expandir sus fronteras e ingresar al mercado internacional. Él encontró una feria internacional en Estados Unidos que tendrá una duración de 3 meses. Para esto, dicha entidad deberá remitir al Ecuador una carta en la que establecerá que el empresario participará en la feria internacional y la duración de esta. El empresario exporta sus mercancías y al finalizar los 3 meses, él tiene 2 opciones. Tenemos, en este caso, la reimportación para el mismo estado, las cuales sus mercancías deberán ser reimportadas sin modificación alguna. A continuación vamos a realizar un análisis del efecto de la existencia de estos regímenes tanto al ingreso como a la salida de mercancías del territorio nacional. Vamos a dividir este análisis principalmente en ventajas y en desventajas. Como ventaja, para empezar, tenemos que es favorable para la comercialización externa del producto nacional, debido a que permite a los productores una venta segura de su producto en el mercado extranjero, ya que al ser regulados estos trámites por el Estado, existe la garantía de que su mercadería va a llegar segura a su lugar de destino. Esto resulta beneficioso también para el país, debido a que la producción nacional aumenta, por lo tanto existirán más plazas de trabajo. Otra de sus principales ventajas es que permite no solamente la exportación, sino también la importación o las compras del exterior, principalmente de aquellos bienes cuya producción nacional no es la suficiente como para llenar el mercado o es demasiado costoso, por lo que le da al consumidor la posibilidad de elegir entre más diversidad de productos, tanto nacionales como extranjeros. Como desventajas, tenemos que si los impuestos que existen dentro de estos regímenes son demasiado altos, terminan perjudicando al productor o al exportador, desmotivándolo y disminuyendo la producción nacional debido al incremento de sus costos, porque deben de pagar estos impuestos para vender su mercadería o para traer mercadería. Además, si los trámites que existen dentro de estos regímenes son demasiado largos, muy extensos o muy dificultosos, esto también resulta contraproducente debido a que también desmotiva a los exportadores y a los importadores para vender su producción
ya que resulta demasiado dificultoso la venta de esta producción, ya sea por los largos trámites o por el alto precio que deben de pagar por ellos. Buenas tardes, compañeros. Ahora vamos a comenzar analizando la posible liberación del impuesto de una forma total o parcial y el flujo de mercancía que se puede generar a través de esto. Hemos clasificado este tema en ventajas y desventajas. Una de las ventajas de la liberación del capital de forma total es que los costos van a disminuir debido a que el productor ya no va a tener que desembolsar ese capital, por lo cual la producción va a aumentar, incluso el ingreso del territorio nacional. Ahora, por otro lado, la desventaja es que si se llegara a provocar una liberalización del impuesto de forma total, existiría menos control por parte del gobierno y menos seguridad para los productores. Incluso podría afectar al déficit fiscal al no tener ingresos por parte de este régimen. Y eso es todo, compañeros. Muchas gracias por la atención.